esto fuera. Ahora se puede aplaudir. Gracias. Eso me... Ya está bien. Ahora, ¿cuál es su nombre? Pablo Martínez. Voy a ver. Ahora que voy a sentar aquí. Entonces, ¿usted dónde nació? En Jalostotitlán, ¿Cuándo nació usted? el 6 de junio, no, el 29 de junio de 1938. Y en ese tiempo, ¿sí se acuerda cómo eran las cosas en Jalos? Pues sí, el pueblo era un pueblo más chico. No había, no había teléfonos, no había luz eléctrica. Y pues era algo Más simple. sí. Sí, ¿qué es su primer memoria como su memoria más, primera memoria que se puede acordar? Pues de cuando salía uno al centro del pueblo, a la parroquia, al principio iba uno acompañado de mi mamá, después ya podía ir uno más con amigos y, y a diferentes partes. Sí. Eh, Era, como usted dijo que eran más chicos Jalos, sí, se podría recorrer todo alrededor. sí, fácil, eran unas cuantas cuadras nomás, Oh, wow. lo que había alrededor del templo, de la parroquia. ¿Y todos se conocían? Todos eran... Sí, la mayoría tenían mucha relación. ¿Y cómo puede comparar esos tiempos a como ahora es Jalos? Pues, y ahora no conozco bien Jalos ya. Sí, muy grande. Cuando he ido, no salgo a diferentes partes más que a lo que es el centro y ya. Yo también me acuerdo antes cuando había las piedras en la carretera y ahora ya es todo Pavimento. pavimento. Antes ah, para caminar había subidas y bajadas y Y ahora ya está puro todo empedrado. más parejo, sí. Y el- al crecer, ¿cómo fue su experiencia con la escuela? ¿Iba a la escuela o Sí, era otro? teníamos que ir a la escuela y eran 2 turnos, de 9 a 12 y de 3 a 5 Oh, en la tarde, porque tenía uno que salir a comer. Sí. Y en ese tiempo, ¿algunos se quedaban o todos se iban a la casa? Todos iban a sus casas. Sí, Sí, como te listos. digo, era pueblo chico, de modos que no te tardaba uno en ir y volver. Sí. Y creciendo, ¿le gustaba la escuela o en la escuela pensaba de cuándo Pues iba a salir o cómo? sí, sí nos gustaba. Teníamos unas profesoras que eran monjitas y nos atendían bien. Y eso, ahora, ¿qué son unas de las lecciones que tomó de las monjitas que todavía le ayudan o le han ayudado durante su vida? No, pues era algo muy fácil de aprender porque, como te digo, eran muy buenas personas, lo trataban a uno bien, Sí, no había miedo de estar yendo. sí.
¿De cuál edad a cuál edad fue a la escuela? Ah, pues de 6, 7 años Ujú. a los 12. Oh, ok. Y eso, comparándolo, eso a lo que hay hoy, que es casi desde que hay niños de como 4 años yendo ya al pre-K hasta que se gradúan del colegio a los 22, ¿cómo se imagina usted que si eso fuera la realidad antes, como que si lo podría imaginar usted, que todos Pues iban al colegio? no, porque la situación en que uno vivió en ese tiempo era muy económicamente muy pobre, Ujú. pero de todos modos vivía uno contento porque la, la familia era muy unida, Ujú. los papás lo trataban a uno también bien, Sí. no eran. Y eso hoy en día nos dicen, muchos pensamos que para tener una vida buena tenemos que am, tener, muchas veces muchas personas le dan mucho crédito al dinero, a las posesiones, pero eh, obviamente eso no es la realidad y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, ¿usted qué lecciones ha tomado de su niñez que le han ayudado? pues lo único que teníamos que trabajar Ujú. y para convivir con la comunidad y todo eso, era fácil porque todos se relacionaban muy bien, Ujú. todos había detalles que se lo distraían a uno mucho porque Ujú. había veces que la gente rica, los amigos, compañeros que tenían dinero, Ujú. lo ofendían a uno, Mm. pero no le daba una importancia a lo que ellos dijeran. No. No importaba que le dijeran a uno apodos o cualquier otra cosa mala, Ajá. o sea, ofensiva, pero de todos modos no teníamos miedo, porque también se veía que también ellos, la gente que tenía mucha comodidad, Ujú. había veces que se prestaban para ambientarse. Sí. ¿Y cuál fue uno de los primeros trabajos que tuvo? No, pues en el trabajo en sí fue la zapatería, pero antes de chico ayudaba en la panadería donde trabajaba mi papá. Ujú. Le ayudaba yo a repartir pan a Ajá. las tiendas o a las casas y eso era lo que lo distraía a uno. Sí. Pero ya cuando empecé a trabajar en la zapatería, ya fue de trabajar y trabajar, Sí, desde ya no entonces. le paraba a uno. eh, us- Fútbol, Ah, y ¿te acuerdas de las personas en tu equipo? sí, algunos compañeros, algunos ya se murieron, Ah, pero todavía quedan algunos cuantos. Este, pero sí me gustaba jugar. está bien. Tú sigues. tienen ¿de cuál edad a cuál edad jugó fútbol? Pues como 12, 13 años. Y eh, am, ¿qué posición jugaba? ¿Qué? Jugaba en la media. Ajá. La media era más o menos el más divertido. Sí, Eh, entre toda la acción. Ah, sí, ¿Usted tenía amigos que jugaban otros deportes? sí, pero bueno, deporte en sí no era, pero era diversión del billar, ¿O del billar? jugar carambola Sí. y pues
Era lo que más se usaba, porque Sí, no había mucho espacio, no había parques, no había... Y los billares eran los únicos más sí. accesibles. Eran nomás el pueblo y todo alrededor. Las bolas de billar eran de ese del elefante, del ivory, del ivoire, o eran de plástico. Eran de una pasta maciza, Oh, porque se jugaba en una mesa, en la ok. mesa. Por- Y tenía uno que entrar, meter las bolas a unas cunetas que había en diferentes lugares de la mesa. sí. Y para la carambola esas nada más se usaban 3 bolas y esas nada más tenían que hacer combinación. Oh, y Y seguirían sacando y eh, todo. Ok. Y eso, ya cuando crecieron más, usaban eso como para apostar o no, nomás lo hicieron para diversión. no más para diversión, Sí. sí, porque como iba uno a rentar la mesa, el espacio, Ujú. el que ganaba ese tenía que, Pagar el... no, el que perdía pagaba Sí. y el que ganaba ese no hacía nada. Ajá. Y Eh, antes la... Usted habló de cómo Jalos es muy diferente de... sí, porque la de diversión que tenía uno de chicos eran otras cosas muy raras, ya no se usan. mm, Jugar con el trompo, jugar con las canicas, el valero, sí. y pues ahora ya no. Después ya se acostumbraba uno a andar en bicicleta también Ujú. para poder pasar el rato, pero la bicicleta la rentaba uno Ajá. porque no tenía uno para comprar. ¿Usted en algún tiempo armaba juguetes para sí mismo o siempre, cómo era eso? Ah, ¿Los compraban o cómo? no, pues era muy fácil conseguirlos. Pues Ajá, había un pueblo cercas que fabricaban muchos aparatos o muchos juguetes con sí. madera, trompos, valeros y diferentes cosas. Ujú. Y antes tenían que ver como alguien se preocupaba de... am, alguien se encargaba de hacer todo de madera y algunos de fierro y de vidrio y o como... Pues ahí en el Sí, área no había muchos lugares, ajá. pero de todos modos el conseguirlos los conseguía uno fácil porque era muy usual que los niños se distrajeran con esos Ujú. juguetes. Y... Había otro juego que se usaba mucho, era con monedas, ujú, aventarlas contra la pared y ujú. que cayeran a una cuarta distancia unos de otros, y los que jugaban en apuesta pues tenían que gastar dinero Sí, y el que no nomás se divertía haciéndolo. viendo, ajá. Eh, Entonces, ah, todo eso, como, cuando empezó a ver o realizar, am, las noticias, cómo se transmitían a Jaros. había periódico que llegaba todos los días, y había revistas que eran cada mes Ujú, o cada 15 días, pero para deporte era lo que más se procuraba uno mm. conseguir, y pues era lo más usual. ¿Y de qué tan lejos llegaban las noticias, como Pues de aquí a de dónde? Guadalajara, de Ujú, Guadalajara a Jalos era lo que... Y el periódico llegaba temprano, como a las 8 de la mañana, ujú, porque de Guadalajara salía y duraban como 2 horas. A ujú. las 6 de la mañana ya salía el periódico allá y a las 8 ya estaba en Jalos. Oh, Pero eso, ¿cómo
pensaba de eso? ¿Pensaba, no le afectaba o pensaba, oh, No, no, era nomás era lo más ser paciente? conveniente y no toda la gente procuraba noticias. Ujú. Uno que ya más o menos se acostumbraba a leer y todo eso, por Sí, cuestión del deporte, procuraba en el periódico. ajá. Entonces, ¿usted cree que era más común para los muchachos leer el periódico que las muchachas o No, era no toda igual? la gente, no Todos. toda la gente. Era Ajá. muy poco lo que se programaba el periódico. Eh, había como am, entretenimiento como novelas, tipo novelas en el periódico, era puras noticias. Ah, no, sí había distracciones en el periódico, pero Mm, para todo lo que se programaba venía siendo ya hasta en Guadalajara. Ahí en los ujú, áreas no había programaciones de espectáculos ni de... ujú, Pero para uno ver las noticias y cerciorarse, ujú, iba uno a Guadalajara cada rato mm, a ver deportes, sí. muchas cosas. Entonces, usted sentía como que Jalos era, no, no estaban las noticias tanto porque nada pasaba allí o porque no había noticieros. Porque no había noticias. Sí. ¿No? Lo que se comunicaba allí era lo que más o menos Ujú, se platicaba entre la gente, pero no se publicaba en periódico ni en radio, pues en radio no había. ujú, Ya después empezó a haber programaciones de radios y muy costosos todos. sí. Las cajas grandes. Sí, Entonces, si hubiera noticieros en Jalos, ¿qué cree que fuera la historia más común que saldría de Jalos? pues no sabría si explicarte bien todo porque sí hubo detalles que merecían, merecían publicación y Ujú, que la gente se enterara porque había muchas personas que eran muy buenas ujú, y hacían cosas que valía la pena. sí. Lo que había muy famoso ahí en Jalos era un señor que era pintor Ujú, y pintó muchos cuadros para la iglesia, para diferentes templos. sí. Ahí en varias partes de México, él pintó muchos cuadros Wow, para las iglesias. entonces lo que ven en las Fue un paredes. hombre muy especial. Sí. No le dieron mucha publicación, pero sí se dan cuenta que todos los dibujos o todos los cuadros que Ujú, hizo tienen mucha atracción, sí. se ven muy bonitos. ¿Y todavía se pueden ver algunos o...? Sí, en la iglesia en Jalos, los Ajá, cuadros que están en la pared, en las paredes, ajá, son de wow. los que él hizo. Entonces ya todo está suave, Sí, algo muy muy especial. artístico, sí. Sí. Entonces, cuando usted algún tiempo le tocó hablar con él o nomás lo Pues conocía? como vecino, como cuando él estaba pintando y todo eso, Ujú, se arrimaba uno ahí a su casa a ver cómo le estaba haciendo. sí, Era muy comunicativo, ajá, no, no era muy estricto, ni se molestaba con la gente. ujú, Él aceptaba que lo estuvieran viendo. sí. Y ese es un arte más tradicional, pero Y ¿qué tipos de artistas también había que eran cosas como no tradicional? pues lo que hacía, lo que llamaba más la atención y todavía, yo creo que todavía es los apodos que se ponen a la gente. Mm, Hubo mucha gente muy famosa por los apodos, sí. increíble. ¿Se acuerda de algunos? Pues sí, había muchos que, el Chirimiquis, Ajá, el Chéquele, el Chícharo, ajá,
el, el birigüín, el variao, el guanzón, el, el topeto, el, el guache, Ujú. bueno, muchos, muy, Sí. Sí, nomás los oyen no tienen sentido, pero ya después sí, más o menos se preguntándoles. relacionaban con lo que decían Ajá. y cómo vivían, como eh, ¿Y el Chicharo siendo el papá del Chicharito o no, otro? no, era otro Otro Chicharo. muchacho también, un chico. Ah. Y de viendo como ah, siendo un pueblito tan chiquito, usted podría observar qué tan rápido cambiaba ah, cosas populares o la cultura. Pues Como, se fue modernizando, ujú, y cuando empezó a conseguirse los teléfonos, estas radios y todo eso, televisiones, ujú, ya la gente se daba más importancia porque el tener televisión en su casa no todos podían, sí, y sin embargo ya se fue publicando más y más, ujú, pero para conseguir esos aparatos batallaba uno. sí. Y esos había como aparatos comunitarios en cantinas o era casi nomás No, para casa. nada más había servicio público Ajá, en diferentes, en dos espacios había ujú, teléfonos. Y anteriormente el telégrafo era el que se usaba más, ujú, pero también no tenía mucha acceso a la gente porque necesitaba una práctica buena para poder usarlo. mm, Tenían que ir a pedirle ayuda y mm. mandar el telegrama a diferente lugar, Ah, entonces era según casi, lo quisieran. casi como usar un tren o algo que Sí, tenían que mandar para aquí y para allá. también coches no había muchos Para personas. para las personas, no. Ya después, a los muchos años, tendría yo ya como unos 15 años, Ujú, cuando empezaron pues, a apropiarse, a comprar la gente sus carros, mm, pero antes había como unos 4 o 5 ujú. y no era muy usual. Entonces en ese tiempo que no había carros todavía era muy común andar en caballo. Sí, Se sí, los que se dedicaban a andar tomando de una cantina a otra, Ajá, andaban arriba de sus caballos, sí. ¿no? Ahí rodeando Eh, con bebida. para darse presunción, Sí, nomás por andar. andar exhibiéndose. Sí, entonces después de... ¿Sí se acuerda como cuando empezaron a ver más carros que caballos? Sí, ya en la edad que te digo, yo ya tenía poquito más de 15 años, Mm, y 18 ya eran muchos más carros. No, no exagerados como ahora, pero ujú, ya se podían. Y lo que usaba uno también para distracción era ir a Guadalajara a ver el fútbol, ujú, a ver el béisbol, a ver pues las variedades de artistas ujú, que se presentaban muchos, y había películas muy famosas aquí y las publicaban allá en México, ujú, y, y algunas veces yo llegué a llevar a mi mamá ajá. a que viera esas películas. La película esa de los 10 mandamientos, Oh,
¿qué parte la...? Y esa me tocó verla 3 veces en una semana. Sí, ¿se la acuerda? Un domingo, un miércoles y luego otra vez otro domingo. Oh, sí. Y en la tercera vez que fui a ver esa película fue cuando llevé a mi mamá. Oh. ¿Qué fue lo que pensó usted cuando partió el mar? No, pues se veía cosas impresionantes. Sí. Sí. Y su mamá, ¿qué pensó también? También no la creía. Sí. ¿Y usted No, qué le decía? a ella la llevé también a ver el circo ese, Ringling Brothers. Sí. Y estaba en la Plaza de Toros, donde se dio el espectáculo. Ajá. Y tenían 3 pistas ya desde ese tiempo. Sí. Y mi mamá se le hacía raro ver los caballitos pony. Sí, los chicos. No, nunca había visto un caballo tan chiquillo. Pero le tocó ver. ¿Y llegaron en tren o cómo llegaron? No, en el camión. Oh, En camión iba uno. El tren no hay servicio. Oh. Dejarlos a Guadalajara no hay. Mm. Hay servicio de tren para otros lados, pero dejarlos para allá nada más era el camión. ¿Y hasta hoy en día todavía no hay? Todavía no hay. Wow. Y pues ahora nomás por los carros, pero de todos modos. ¿Y eso de cuánto era algo que le pensaban para pagar el circo o era gratis? No, tenía uno que pagar, Sí, pero pagar. la cuestión del el movimiento, el trámite para ir y venir estaba pues también no muy caro, no muy caro porque costaba como 5 o 6 pesos la ida y la vuelta, otros 5, de modo que ya en el trabajo que yo estaba más o menos ganaba y nomás para gastar tenía. Ajá. Entonces, como 5 o 6 pesos, como cuánto era de un día de trabajo. Pues ahorita más o menos me imagino, pues en realidad no sé explicar bien porque el trabajo que hacía uno en lo que a mí me tocaba era por cantidad de zapatos que tenía que coser y se hacían por docena. Entonces, con una docena de zapatos tenía yo para gastar en ir a Guadalajara. Sí. Y en una semana, una docena la hacía en un día. Y había veces que hacía más y todo eso. Y en toda la semana ganaba un poquito más, pero en sí no era también mucho dinero lo que se ganaba. Pero todo estaba más o menos de modo. ¿Y usted hacía todo desde la suela hasta las...? Lo que yo hacía era coser el corte. Nomás lo Y lo que era el corte. Y después otros se encargaban de ponerlo en la horma y ponerle la suela y esos eran los que terminaban. Después ya los tenían que adornar con pintura y todo eso para que diera un brillo especial. Pues órdenes especiales. Sí. ¿Y de ahí agarraba usted zapatos o de dónde agarraba sus zapatos? Pues había casi la mayoría del zapato que se hacía era para mujer. Y si uno quería un zapato para uno tenía que hacerlo en especial, separado. Sí. Pero allí los mismos compañeros le ayudaban a uno. Entonces le preguntaban, a ver qué tal. Sí, está suave. Sí, cosas así ya no se ven tanto hoy en día. Pero todavía hay un buen de personas que se ponen a hacer sus... compran su servicio. la piel y le mochan
lo feo y ahí agarran para hacer carteras y todo eso. A ver si yo me quiero enseñar a ver para hacer una cartera buena y ahí poco por poco. Nomás se ocupa el material y la práctica y las herramientas y todo. Pero ahí para otro día. Y a ver, pues ¿qué más? A ver, ahí le podemos pasar. No, pues no terminaríamos nunca. Sí. Es muy larga la conversación, Sí. pero Poco por poco. pues de cómo he pasado la vida y todo eso, pues me ha ido bien, bendito a Dios. No he tenido problemas serios. Me vine para acá, para Estados Unidos, porque en sí yo quería tener más ayuda para los hijos, para la familia, para mis papás. Y me tocó suerte venirme para acá. Sí, Y aquí más o menos la he llevado. sí. Gracias a Dios que le fue bien. Sí, Y a nosotros nos ha ido bien, gracias a usted también. pues sí. Mucha fortuna. Y Dios nos ocurrió mucho. Y es nomás, Ey, se le debe una gracia muy grande a usted. Así Pues, que nos... que Dios quiso. Sí, Sí, porque de otra manera allá en el pueblo no habíamos tenido esa comodidad que aquí más o menos nos ha tocado.